Capítulo 1. Un despertar inesperado. Cuando abrí los ojos, el mundo que me rodeaba era tan diferente al que conocía que tardé un momento en comprender lo que había sucedido. Las cortinas de terciopelo rojo, los muebles tallados con delicados detalles dorados y el aire denso con un perfume que no me pertenecía me hicieron entender una verdad sorprendente y aterradora: estaba en el cuerpo de Samantha Raisin, la villana de una novela romántica que había leído hacía unos meses. Samantha Raisin era conocida por su belleza gélida y sus artimañas, la esposa del duque Thomas Raisin, un hombre tan frío y calculador como apuesto. Pero lo que realmente me helaba la sangre era recordar que la historia original terminaba en una tragedia para Samantha. El príncipe heredero, enamorado de la protagonista femenina de la historia, acababa con ella, considerándola un obstáculo. Respiré hondo, luchando contra la oleada de pánico que amenazaba con apoderarse de mí. Si quería evitar ese destino, debía actuar rápidamente. Y la primera parte de mi plan era simple: divorciarme de Thomas. El problema era que Thomas no era un hombre fácil de convencer. A ojos de la corte, nuestro matrimonio era un pacto de poder. Lo veía como un medio para proteger sus propios intereses y para mantener al príncipe heredero a raya, ya que Samantha era conocida por ser su principal rival. Sin embargo, si quería sobrevivir, necesitaba apartarme de él lo antes posible. La primera vez que mencioné el divorcio, Thomas me miró con sus ojos grises y fríos, su sonrisa ladeada sin un atisbo de emoción real. ¿Divorciarte, Samantha?, repitió, con un tono que insinuaba tanto burla como interés genuino. Si eso es lo que deseas, solo hay una condición: haz tuyo al príncipe heredero. Solo entonces consideraré tu petición. Mi mente se detuvo. El príncipe heredero, un hombre con fama de odiar a Samantha más que a una plaga, era también la perdición de mi personaje en la historia original. Intentar seducirlo significaba caminar directamente hacia el peligro. Pero no tenía otra opción, no podía seguir atada a Thomas si quería encontrar una forma de salir de esta vida sin un final trágico. ¿De verdad eso es lo que quieres?, pregunté, intentando mantener la compostura mientras mis manos temblaban bajo la mesa. Thomas entrecerró los ojos y se inclinó hacia mí, tan cerca que pude sentir su aliento cálido. Hazlo, Samantha. Y demostrarás si eres capaz de algo más que jugar a ser villana. Esa misma noche, empecé a trazar mi estrategia. No sería fácil acercarme al príncipe, un hombre que despreciaba a Samantha y cuya atención estaba puesta en la heroína de la historia, Lady Arabella. Pero conocía algunos detalles sobre el que podían ser útiles. Le gustaba la música clásica, la caza y, curiosamente, disfrutaba de la lectura de poesía antigua. Era mi única oportunidad de encontrar puntos de conexión. La siguiente semana, me presenté en un evento de la corte, donde el príncipe y Lady Arabella solían asistir. Vestía un vestido azul celeste que contrastaba con los colores oscuros que Samantha prefería. Cuando nuestras miradas se encontraron al otro lado del salón, el príncipe estrechó los ojos, visiblemente sorprendido. Dama Samantha, no esperaba verte en un entorno tan sobrio, dijo, acercándose con cautela. Sonreí, ensayando una sonrisa sincera. Las sorpresas hacen la vida más interesante, Alteza. Intenté mantener mi voz tranquila, mientras la tensión en mi pecho crecía con cada latido. Al principio, mis intentos de acercarme al príncipe parecían no tener resultado. Las miradas frías y las respuestas cortantes eran la norma, pero poco a poco, noté un cambio. Hubo una noche en particular en la que mencioné un poema antiguo que él parecía apreciar. Sus ojos se iluminaron por un breve momento, y por primera vez, su mirada no contenía desprecio, sino curiosidad. Pero la sorpresa más grande fue la reacción de Thomas. Observaba mis interacciones con el príncipe con creciente interés, sus manos se apretaban en puños cuando creía que nadie lo veía. Una tarde, tras un encuentro en los jardines donde el príncipe incluso me dedicó una leve sonrisa, Thomas se presentó en mis aposentos sin previo aviso. No estás jugando como pensé que lo harías, Samantha, dijo, su voz tensa, casi temblorosa. En sus ojos había algo que no había visto antes: celos. El juego estaba a punto de cambiar, y lo sabía. Lo que comenzó como una estrategia para liberarme, se había transformado en una red de intrigas y emociones no planeadas. ¿Podría realmente seducir al príncipe sin perderme a mí misma?
¿Y qué significaban esos destellos de celos en los ojos de Thomas? Lo único seguro era que la trama de la historia se estaba torciendo en formas que ni el autor original había previsto. Capítulo 2. Entre juegos y mentiras. El eco de las palabras de Thomas retumbaba en mi mente mientras lo veía salir de mis aposentos. La frialdad de su voz y la sombra de celos en sus ojos añadían una complejidad inesperada a mi plan. Había esperado resistencia, tal vez incluso desdén, pero no ese destello de posesividad que comenzaba a complicar todo. El príncipe heredero, Cedric, por su parte, estaba empezando a mostrar una mínima tolerancia hacia mi presencia. Aún mantenía a Lady Arabella cerca, como si ella fuera un escudo contra cualquier intento de acercamiento por mi parte, pero no podía negar que sus miradas hacia mí eran menos hostiles. La clave era mantenerme en el equilibrio justo entre interés y cautela, lo suficiente para que Cedric bajara su guardia, pero no tanto como para que él viera mis acciones como una amenaza. En una gala que se celebró una semana después, el ambiente estaba cargado de expectativas. Las luces de los candelabros se reflejaban en las joyas y las copas de vino tintineaban al ritmo de las risas y conversaciones. Me movía con gracia por el salón, intercambiando comentarios corteses con los nobles, mientras mis ojos seguían al príncipe y a Lady Arabella. Ella era tan perfecta como la recordaba en la novela, de sonrisa brillante y voz melodiosa, y el príncipe Cedric no la dejaba de mirar con una mezcla de admiración y devoción. Sin embargo, al verme, sus ojos se posaron en mí con una curiosidad evidente. Aprovechando un momento en que Lady Arabella se distrajo, me acerqué a Cedric y lo saludé con una ligera inclinación de cabeza. Alteza, he leído recientemente un poema que me recordó a las palabras que compartimos la otra noche. Quería agradecerte por reavivar en mí el amor por la poesía olvidada, dije, manteniendo la voz suave y controlada. Sus labios se torcieron en una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero me respondió, lo cual ya era un avance. Dama Samantha, es curioso escuchar que tienes un interés tan refinado. No era la imagen que proyectabas en el pasado. Tal vez porque siempre asumí que era más fácil ser lo que esperaban de mí en lugar de lo que realmente soy, respondí, dejando que la frase flotara en el aire, sembrando una semilla de duda y curiosidad en su mente. Fue en ese momento cuando noté a Thomas al otro lado del salón, observándonos con una expresión indescifrable. Sus ojos grises, normalmente tan fríos, parecían brillar con una mezcla de frustración y algo que no quería admitir, celos. Sentí una punzada de triunfo, pero también un temor creciente. Las cosas estaban cambiando de forma demasiado rápida, y las emociones de Thomas comenzaban a enredar el juego. Las semanas siguientes fueron una danza cuidadosa. Cedric y yo intercambiamos más palabras y algún que otro paseo breve por los jardines del palacio, siempre bajo la atenta mirada de Lady Arabella y los rumores de la corte. La relación entre Thomas y yo también se tensó. Él se mostraba distante en algunos momentos y más atento en otros, como si estuviera tratando de descifrar sus propios sentimientos. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca del palacio buscando un libro, Thomas apareció de repente, cerrando la puerta detrás de él. La habitación se llenó de una tensión insoportable, y antes de que pudiera decir nada, se acercó y me miró con sus ojos grises, oscuros y profundos. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que estás haciendo? Susurró, sus palabras rozando la línea entre acusación y algo más íntimo. Estoy cumpliendo tu condición, Thomas. ¿Es lo que querías, no? Respondí, levantando la barbilla, intentando mantener mi fachada de fortaleza. Él dejó escapar una risa seca, sin alegría. Eso pensé. Pero no imaginé que me afectaría verte tan cerca de él. Sus dedos rozaron mi mejilla, un gesto que me dejó sin aliento. Luego, apartó la mano rápidamente, como si el contacto le quemara. ¿Por qué te importa? Pregunté, mi voz quebrándose ligeramente. Porque esto no era parte del plan, Samantha. Tú no eras parte del plan. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discurso. Thomas dio un paso atrás, y sin más, salió de la biblioteca, dejándome con el corazón latiendo desbocado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Los rumores sobre mi cercanía con Cedric comenzaron a extenderse por la corte. Lady Arabella, aunque siempre tan amable, empezó a mostrar señales de inquietud. Y Cedric, aunque inicialmente parecía reacio a confiar en mí, ahora buscaba mi compañía más a menudo,
intrigado por la nueva Samantha. Pero Thomas, cada vez más agitado y menos calculador, se convirtió en una incógnita. Comenzó a aparecer en lugares inesperados, mirándome con una mezcla de preocupación y deseo. Un día, lo encontré esperándome en mis aposentos. No dijo nada al principio, solo me miró en silencio hasta que finalmente rompió la tensión. Si sigues adelante con esto, todo cambiará. Y no solo para ti, advirtió. ¿Qué quieres decir, Thomas? Pregunté, sintiendo un miedo desconocido. Significa que si sigues persiguiendo al príncipe, ambos perderemos algo más que un simple acuerdo. La confesión quedó flotando entre nosotros, y comprendí que había mucho más en juego de lo que pensaba. No solo mi libertad, sino los secretos de un matrimonio que, por más frío y calculado que fuera, estaba comenzando a mostrar grietas que ni Thomas podía ignorar. Capítulo 3. Corazones en guerra. El eco de las palabras de Thomas resonaba en mi mente incluso días después de nuestra conversación en la biblioteca. Ambos perderemos algo más que un simple acuerdo. La carga de su advertencia pesaba en mí, y no podía ignorar la creciente complicidad que se estaba formando entre nosotros, una que no tenía lugar en la narrativa original de la historia. Cedric, por su parte, parecía haber bajado parcialmente su guardia. Durante los paseos en los jardines y los encuentros en los salones de la corte, su actitud cambió de la frialdad a la curiosidad, y finalmente, a algo que casi parecía amabilidad. Lady Arabella mantenía una presencia constante a su lado, pero los rumores que circulaban sobre mi cercanía al príncipe comenzaron a crear grietas en su fachada inquebrantable. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba a través de los árboles, Cedric y yo estábamos conversando sobre literatura antigua, un tema en el que él mostraba una sorprendente pasión. Cuando nuestras risas se mezclaron en el aire, sentí una mirada que me atravesaba como una hoja afilada. Volteé y vi a Thomas de pie a la distancia, sus ojos grises oscuros y fijos en nosotros. La expresión en su rostro era una mezcla de celos y algo más profundo, algo que no había visto antes. Mi corazón se encogió al comprender que sus sentimientos se estaban volviendo más claros, no solo para mí, sino también para él. Dama Samantha, dijo Cedric, sacándome de mis pensamientos, he de admitir que tu compañía ha sido inesperadamente agradable. No creí que compartiéramos tantos intereses. Es un honor, Alteza, respondí, ocultando la agitación que me recorría. Pero antes de que pudiera añadir algo más, Thomas se acercó a grandes zancadas, su figura imponente y su voz cortante. Alteza, me temo que necesito llevarme a mi esposa. Un asunto urgente requiere su atención, dijo, sin esperar una respuesta y tomándome del brazo con suavidad pero con firmeza. Cedric entrecerró los ojos, evaluando la situación. No dijo nada, pero en su mirada había un destello de desafío que no había notado antes. Asentí levemente al príncipe, tratando de calmar las aguas, y seguí a Thomas fuera del jardín. El camino hasta el ala privada del palacio fue silencioso, y cada paso resonaba en el eco de la tensión que se acumulaba entre nosotros. Al llegar, Thomas cerró la puerta y se volvió hacia mí, su semblante oscuro y sus ojos ardiendo con una mezcla de rabia y algo más profundo que no podía descifrar. ¿Hasta dónde piensas llevar esto, Samantha? Preguntó, su voz apenas un susurro, pero cargada de emociones contenidas. Estoy haciendo lo que tú pediste, Thomas. Cumpliendo con tu condición, respondí, tratando de sonar firme, aunque mi corazón latía desbocado. ¿De verdad piensas que esto es solo un juego? Preguntó, dando un paso hacia mí. Su proximidad me hizo contener la respiración, y el calor que emanaba de él era tan palpable como la frustración en su voz. No sé en qué momento cambió todo, pero ya no puedo soportarlo. Verte reír con él, verte tan cerca de él. ¿Por qué te importa? Lo interrumpí, incapaz de contenerme más. El silencio que siguió fue denso y cargado de tensión. Thomas levantó una mano y la dejó suspendida cerca de mi rostro, como si dudara entre apartarse o romper la distancia que nos separaba. Porque no puedo evitarlo, Samantha. Porque verte luchar por tu libertad me hizo darme cuenta de que este matrimonio que pensé que era solo un contrato es mucho más de lo que quise admitir. Mi corazón se detuvo por un instante, y en sus ojos ya no vi la frialdad calculadora, sino un fuego que reflejaba lo que estaba empezando a arder en mí también. Antes de que pudiera decir algo,
Thomas se acercó más y sus labios rozaron los míos, primero con suavidad y luego con una intensidad que reflejaba meses de emociones contenidas. La realidad de lo que acababa de suceder me golpeó cuando se apartó, sus ojos buscando los míos en busca de una respuesta. Pero antes de que pudiera reaccionar, un golpe en la puerta nos interrumpió, y la voz de un mensajero anunció: «Señor Thomas, dama Samantha, el príncipe Cedric solicita vuestra presencia en el salón principal. Es urgente». La reunión con Cedric fue diferente a las anteriores. Su postura era rígida y su expresión, inescrutable. Lady Arabella estaba a su lado, su sonrisa habitual ausente. «Dama Samantha, he oído rumores que sugieren que tu cercanía conmigo ha causado cierta inquietud en la corte», dijo, su voz firme y sus ojos posándose en Thomas por un segundo antes de volver a mí. La tensión en el aire era palpable. Antes de que pudiera responder, Thomas dio un paso adelante. «Alteza, cualquier rumor que haya llegado a sus oídos no tiene fundamento. La relación entre Samantha y yo sigue siendo la de marido y mujer, como siempre lo ha sido», dijo, su voz tan controlada como un filo. Cedric lo observó en silencio, evaluando sus palabras, mientras una sombra de decepción cruzaba su rostro. «Entonces, espero que así sea, por el bien de todos», respondió, su tono dejando entrever que no estaba convencido. Cuando la reunión terminó, Thomas me miró una última vez antes de irse, y en su mirada vi un claro mensaje: la guerra por mi corazón había comenzado, y él no iba a perderla sin luchar. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el palacio, supe que lo que había comenzado como un plan para ganar mi libertad se había convertido en algo mucho más complicado. Los corazones en guerra, los secretos y las decisiones que debía tomar cambiarían no solo mi destino, sino el de todos a mi alrededor. Capítulo 4. Entre sombras y verdades. El aire de la corte se volvió más denso con cada día que pasaba. Los rumores sobre mi relación con Cedric y la repentina intervención de Thomas en el jardín se habían extendido como el fuego, y la tensión entre los tres se hacía más evidente. Lady Arabella, siempre tan atenta, comenzaba a mirarme con una mezcla de preocupación y desconfianza. Y Cedric, quien había empezado a abrirse conmigo, parecía ahora más distante, como si tratara de entender qué papel jugábamos Thomas y yo en todo aquello. Los días se convirtieron en un torbellino de reuniones, bailes y maniobras políticas. Thomas se mantenía cerca, vigilante, sus miradas eran más intensas y sus gestos más protectores. Sin embargo, había momentos en los que se apartaba y su semblante se volvía sombrío, como si estuviera librando una batalla interna. La noche de nuestro inesperado beso había dejado una marca imborrable en los dos, y aunque no lo mencionáramos, el recuerdo flotaba en el aire cada vez que nuestras miradas se encontraban. Una noche, mientras me preparaba para uno de los banquetes de la corte, recibí una nota deslizada por debajo de la puerta. Era una hoja doblada cuidadosamente, y la caligrafía elegante me hizo reconocer al instante al autor, Cedric. «Dama Samantha, encuentro que nuestra última conversación dejó más dudas que respuestas. Si me concedes un momento a solas en el jardín de los Rosales al anochecer, me gustaría hablar sin las miradas de la corte sobre nosotros». Cedric. Mi corazón latió con fuerza. No sabía si era una buena idea, pero la curiosidad y la necesidad de aclarar la tensión que había entre nosotros me llevaron a aceptar la invitación. Me puse un vestido plateado que reflejaba la luz de la luna, y bajé al jardín con el corazón en la garganta. El jardín de los Rosales estaba bañado por una luz suave y plateada. Cedric me esperaba, de pie junto a la fuente central, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Cuando me vio, una sonrisa leve se dibujó en sus labios. «Gracias por venir, Samantha», dijo, su voz baja y cargada de matices. «Alteza, me sorprendió recibir tu nota». Intenté mantener mi tono neutral, pero la noche y el silencio nos envolvieron, haciendo imposible ignorar la cercanía. Cedric dio un paso hacia mí, sus ojos estudiando cada detalle de mi rostro. «Últimamente, siento que hay más de lo que muestras, Samantha. Algo ha cambiado, y no sé si debería temerlo o aceptarlo». El peso de sus palabras hizo que el aire pareciera detenerse. Sabía que ese momento podía cambiarlo todo. Si Cedric descubría que mis intenciones originales eran acercarme a él solo para obtener el divorcio, podría desatar un desastre. Pero antes de que pudiera responder, un ruido en la oscuridad interrumpió la tensión.
Thomas apareció, sus pasos decididos y su semblante más oscuro que nunca. ¿Una cita a la luz de la luna, Alteza?, dijo, su voz impregnada de un sarcasmo que no ocultaba el furor en sus ojos. Me temo que tengo que llevarme a mi esposa. Asuntos urgentes. Cedric no retrocedió, sus ojos destellando con desafío. Duque Thomas, estoy empezando a preguntarme si tus asuntos urgentes no son más que una excusa para ocultar algo más. ¿Por qué tanto interés en una mujer que has ignorado durante tanto tiempo? El silencio que siguió fue tan tenso que sentí como si pudiera partir el aire en dos. Thomas avanzó un paso y quedó a poca distancia de Cedric, su mirada implacable. Porque me di cuenta de que lo que ignoré tanto tiempo es precisamente lo que más deseo proteger, respondió, y su confesión fue como un golpe al estómago. Cedric me miró con incredulidad, como si en ese momento todo comenzara a encajar en su mente. Las miradas robadas, las interrupciones, las tensiones que no había entendido hasta ahora. Samantha, ¿es esto cierto?, preguntó, su voz rota por la traición que creía sentir. Cedric, las palabras murieron en mi garganta. No había forma de explicar las complejidades de la situación sin revelar la verdad de mis intenciones originales. Antes de que pudiera decir algo más, un guardia irrumpió en el jardín. Alteza, dama Samantha, Duque Thomas. Se ha detectado un intento de intrusión en la cámara de registros. Es urgente vuestra presencia en el salón principal. El salón principal era un caos de voces y acusaciones cuando llegamos. La noticia de la intrusión había agitado a toda la corte. Víctor, uno de los consejeros más cercanos al príncipe y un hombre que siempre había mirado a Thomas con desdén, tomó la palabra. Esto es más que una coincidencia, Alteza. Dama Samantha ha estado muy cerca de ti últimamente, y ahora esto. Creo que es hora de revisar las lealtades de aquellos que te rodean. El golpe de su acusación me dejó sin aliento, y pude sentir cómo las miradas se posaban en mí. Pero antes de que alguien pudiera hablar, Thomas avanzó. ¿Insinúas que mi esposa tiene algo que ver con esto, Víctor? Ten cuidado con tus palabras, o podrías lamentarlas. El silencio se volvió insoportable. Cedric, con el semblante endurecido, se acercó. Esto se investigará a fondo. Y hasta entonces, nadie es inocente ni culpable. Dama Samantha, Duque Thomas, quiero que permanezcan en el ala este hasta que esto se resuelva. Nos miramos en silencio mientras la corte murmuraba a nuestro alrededor. Sabía que la tormenta que había desencadenado con mis acciones estaba a punto de alcanzar su punto máximo, y que la verdad, por dolorosa que fuera, saldría a la luz. Capítulo 5. Revelaciones y decisiones. El ala este del palacio, normalmente tranquila, se convirtió en un refugio de tensión y emociones encontradas. Thomas y yo fuimos escoltados hasta una sala adornada con tapices y candelabros que proyectaban sombras inquietantes en las paredes. Los guardias cerraron las puertas tras nosotros, dejándonos en un silencio que solo rompía el chisporroteo de las velas. No tenías que defenderme así frente a la corte, dije, rompiendo el silencio. Thomas permanecía de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la luz de la luna. Sus hombros tensos y su postura rígida traicionaban la tormenta que se libraba en su interior. Claro que sí. No dejaré que te ataquen sin pruebas, y menos cuando sé que todo esto comenzó por mi propia condición absurda, respondió, girándose para mirarme. Sus ojos grises estaban cargados de una mezcla de arrepentimiento y algo más profundo. ¿Por qué lo haces, Thomas?, pregunté, sin poder ocultar la vulnerabilidad en mi voz. Al principio, todo esto era un juego para ti. Un simple negocio. Él se acercó lentamente, y por un momento, pensé que volvería a detenerse a una distancia prudente, como solía hacer. Pero esta vez no lo hizo. Cuando habló, su voz fue baja, cargada de emociones contenidas. Porque me equivoqué. Porque al principio era solo un juego, un medio para un fin. Pero verte, día tras día, luchando contra el desprecio de la corte, intentando encontrar tu propia luz, me hizo darme cuenta de que tú eres mucho más que la villana que todos creen conocer. Mis ojos se llenaron de lágrimas no deseadas, y antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Cedric entró, con el ceño fruncido y una expresión tensa. Necesito hablar contigo, Samantha, dijo, ignorando la presencia de Thomas.
Thomas se puso rígido, pero antes de que pudiera protestar, asentí. Está bien, Thomas. Déjanos hablar. Dudó por un momento, sus ojos buscando los míos en un último intento de entender lo que iba a suceder. Finalmente, asintió y salió de la habitación, cerrando la puerta tras él. Cedric dio un paso hacia mí, y la distancia que mantenía era apenas suficiente para contener la tensión entre nosotros. Todo esto, Samantha, los rumores, tus acciones, la protección de Thomas, necesito que me digas la verdad. Sus ojos, normalmente llenos de determinación, reflejaban una mezcla de dolor y confusión. Respiré hondo, sabiendo que no había más tiempo para juegos. Cedric, cuando todo esto empezó, era cierto que quería acercarme a ti por razones egoístas. Thomas me puso una condición para el divorcio, ganarte. Y acepté porque creía que era la única manera de liberarme de un matrimonio que pensé que solo me traería ruina. La sorpresa y la decepción se pintaron en su rostro, pero no me detuve. Pero las cosas cambiaron. No soy la misma Samantha que pensabas que conocías, ni la que yo misma creía ser. No pretendía que esto te lastimara, y mucho menos, la voz se me quebró antes de poder terminar. Cedric apretó los labios, procesando mis palabras. Su expresión pasó de la incredulidad a una resignación amarga. Siempre supe que había algo detrás de tus acciones. Pero, quería creer que había algo genuino en ti, más allá de la astucia. Supongo que eso es lo que me hace el tonto en esta historia. No, Cedric, no eres el tonto. Si alguien lo es, soy yo, por haber intentado jugar un juego que al final terminó enredándose más de lo que podía manejar. Hubo un largo silencio en el que nos miramos, dos personas atrapadas en un torbellino de expectativas y emociones mal entendidas. Finalmente, Cedric dio un paso atrás, su mirada más firme. Entonces, por el bien de todos, terminemos con esto. La investigación sobre la intrusión en la cámara de registros reveló algo importante. Víctor estaba detrás de un complot para derrocar a la corona y usó el escándalo de nuestra cercanía para desviar la atención. Esto es más grande que nosotros dos, Samantha. Pero te prometo que, a partir de ahora, las cosas cambiarán. Solo quiero saber una cosa más. Hizo una pausa, sus ojos buscándome. ¿Thomas te ama? La pregunta me tomó por sorpresa, y en mi mente, la imagen de Thomas defendiendo mi honor y confesando sus sentimientos se superpuso con la del hombre que había sido al principio. Asentí lentamente. Sí. Y ahora sé que yo también lo amo. Cedric cerró los ojos por un momento, como si el peso de la verdad cayera sobre él. Luego, asintió. Entonces, ve con él. Y haz que todo esto valga la pena. Esa noche, busqué a Thomas en los jardines, donde lo encontré sentado bajo el mismo rosal donde tantas veces habíamos fingido indiferencia. Al verme, se levantó de un salto, sus ojos reflejando la mezcla de preocupación y esperanza que lo consumía. Cedric lo sabe todo, dije, mi voz apenas un susurro. Thomas se tensó, pero antes de que el temor se instalara en su mirada, añadí. Y nos dio su bendición. La expresión de sorpresa en su rostro fue rápidamente reemplazada por una mezcla de alivio y felicidad. Sin esperar más, se acercó y me abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer. Prometo que todo esto será diferente, Samantha. Ya no más condiciones ni juegos. Solo tú y yo, comenzando de nuevo. Lo miré, con lágrimas de alivio en los ojos, y lo besé. Esta vez, sin secretos, sin dudas, solo la certeza de que habíamos encontrado la verdad en medio del caos. Epílogo, un nuevo comienzo. El sol de la primavera bañaba los jardines del palacio con una luz dorada, y la brisa llevaba consigo el aroma dulce de las flores recién abiertas. Era un día de celebración, no solo por la paz que finalmente había regresado a la corte, sino por el nuevo capítulo que comenzaba para todos nosotros. Los intrincados juegos de intriga y traición habían quedado atrás, y las cicatrices que habían dejado se iban curando con el tiempo. Desde la terraza del ala este, observé cómo la corte se movía al ritmo de las risas y la música. Thomas estaba de pie junto a un grupo de nobles, hablando y sonriendo con una naturalidad que antes nunca mostraba. La sombra de la frialdad calculadora que lo definía había desaparecido, dejando en su lugar a un hombre que había aprendido a amar y a luchar no solo por poder, sino por las cosas que realmente importaban.
El príncipe Cedric, por su parte, conversaba con Lady Arabella en el centro del jardín. Habían encontrado una manera de seguir adelante, más unidos que antes, entendiendo que el camino que los había llevado hasta ese momento había sido difícil pero necesario. Cedric me vio desde la distancia y levantó una copa en un gesto de respeto y reconciliación. Le devolví el saludo con una sonrisa sincera. Había sido un rival inesperado y, al final, también un amigo. Thomas se acercó a mí, sus ojos grises brillando con una mezcla de felicidad y tranquilidad. Tomó mi mano con la confianza de alguien que ya no necesitaba palabras para expresar lo que sentía. ¿Listos para este nuevo capítulo?, preguntó, su voz baja y cargada de afecto. Más que listos, respondí, entrelazando mis dedos con los suyos. Los días de intrigas y desconfianza eran parte del pasado. El matrimonio que había comenzado como un acuerdo frío y calculado se había transformado en algo más profundo y real, forjado a través de desafíos que ni siquiera la pluma del autor original podría haber previsto. ¿Recuerdas lo que solía decir cuando me preguntaban por nuestro matrimonio?, dijo Thomas, con una sonrisa divertida. Que era una alianza perfecta de conveniencia, respondí, riendo suavemente al recordar cómo esa frase solía resonar en los pasillos. Ya no es verdad, dijo, acercándose para susurrar en mi oído. Ahora es una alianza perfecta de amor. Lo miré y supe que esas palabras eran ciertas. Habíamos luchado por algo más grande que el poder y la supervivencia. Habíamos aprendido a vernos como realmente éramos y a aceptar que el amor, aunque complicado y lleno de giros inesperados, era el único final que valía la pena. Las notas de una nueva melodía llenaron el aire, y Thomas me llevó al centro del jardín donde los invitados se reunían. Cedric y Arabella bailaban juntos, y la corte los observaba con sonrisas de aprobación. Thomas me giró suavemente, y en ese momento, supe que el camino por el que habíamos transitado había valido cada desafío. Bailamos bajo el cielo abierto, rodeados de risas, miradas cómplices y una paz que finalmente nos pertenecía. Porque después de todo, habíamos hecho nuestra propia historia, una que nadie más podía contar, una que no estaba escrita en las páginas de un libro, sino en los latidos de nuestros corazones.